En la actividad anterior, en la 6 ya definieron cuáles van a ser sus locaciones, entidades, recursos, variables, etcétera. Y ahora aquí van a recolectar ya los datos. Van a recolectar los datos y esos datos en función de qué van a ir, pues primero de lo que pusieron en el inciso D, me parece que era el que les pedía qué datos estadísticos de entrada iban a requerir. Y también en función de las variables y de las locaciones, de las entidades, de los recursos que ustedes definieron, pero más en específico de las variables. Entonces, por ejemplo, en el caso del proyecto de las cubetas, ¿ustedes qué datos estadísticos de entrada, pusieron que iban a requerir? A ver, acuérdenme. Y ya cerré esto. Si están por allí ese equipo o de otro equipo, díganme. No, y las medias de cubetas que se producen al día. Medias de cubetas. Bueno, pero no podemos decir de inicio que van a ser las medias, entonces simplemente vamos a ponerle la tasa de producción de cubetas. Entonces, esa tasa de producción, ¿qué unidades va a tener? Pues precisamente piezas o unidades al día. O puede ser por minuto, por hora. Finalmente, ahí ustedes deciden qué es lo que más les conviene aquí al definir las unidades. Entonces, voy a pensar que así nos conviene y así lo vamos a poner. Tasa de producción de cubetas y lo vamos a establecer en piezas por día. Ujú. Entonces vamos a regresar aquí a lo que dice. Van a recolectar datos y aquí dice que al menos 30 datos por cada medición a realizar. Entonces, ustedes, en específico ese proyecto, ya me dijeron que tienen esta variable. Van a recopilar al menos 30 registros, 30 mediciones, ya sea que esas mediciones ustedes directamente las muestren o las obtengan de otra fuente, como puede ser datos históricos o a lo mejor registros que ya existan en esa empresa. Entonces me imagino que ya deben de existir registros. Sí. Entonces pues ya reportan, no sé por decir algo, no sé cuánto sean, pero voy a poner aquí cantidades al azar. A lo mejor un día 560, el otro día 600, otro día 722 y así. Y van a tener al final al menos 30 registros, pero si tienen oportunidad de más, si hay más datos históricos, pues con más datos sería mejor, pero al menos 30. Y Ok. ahora indíquenme otro dato de entrada que van a requerir, aparte de ese. Por Puede ejemplo, ser de los tiempos, ¿tiempo de qué? se- tiempo en que se tarda hacer una cubeta, por ejemplo, podría ser, profe. Una cubeta. Tiempos de producción y debe de ir con sus respectivas unidades, Ujú. no sé, minutos Sería, sí, o cubetas por minutos, como ustedes, cubetas por, o sí, por cubetas por hora minuto. o por lo Por que sea, hora, ¿no? ¿no? Sí. Cubetas por hora, ¿no? Y de igual forma, si ya hay datos históricos o registros, pues ya nada Ajá. más los reportan. Voy a pensar ahí que hacen, no Ujú. sé, 60 en una hora, luego otra hora 52, algo así, ¿no? Sí. Igual, al menos 60 registros. Pero noten aquí cómo todo lo que están aquí colocando debe de llevar unidades. Si ustedes no le ponen unidades, pues no van a saber otra vez ni de lo que están hablando. Entonces, Ok. deben de definir bien qué unidades le van a asignar a esa determinada variable que ustedes van a registrar aquí. Y así.
con todas las diferentes eh, consideraciones sobre las variables de estadísticas que de inicio pensaron que iban a requerir y a lo mejor aquí ya se van a dar cuenta de que además de las que propusieron de inicio van a requerir más. Entonces al final pues tendrían pues una tabla bastante larga, ¿no? A lo mejor no sé, a lo mejor de 15 columnas o a lo mejor de 20 o a lo mejor de 30, ¿no? Pero sí bastante grande. O sea, no van a Ok, tener, no van a tener independientemente de cuál sea su sistema, no van a tener nada más 5 columnas, no van a tener que reportar más. Bueno, entonces eso correspondería a lo que se pide en el inciso A. Les digo, estos datos que ustedes van a reportar pueden ser datos históricos o, como en el caso de algunos proyectos en donde no haya datos históricos, pues van a tener que muestrearlos. Van a tener que muestrearlos y pues ahí ya les va a tomar un poquito más de tiempo. Bueno, esa es una opción. La otra es que si ustedes visualizan que se tardan mucho tiempo respecto a la toma de esos datos, y es que no hay ni datos históricos y el muestreo les va a tomar demasiado tiempo, la otra opción es que ustedes pues hagan una entrevista con las personas o con el dueño o con las personas que conozcan más sobre ese proceso y les diga esa información o al menos les, les dé una estimación sobre la información que se les va a hacer más difícil muestrear o, o de que no existan datos históricos. No sé, por ejemplo, a lo mejor aquí vamos a pensar en este proyecto. A lo mejor allí no hay un registro de cada cuánto se le da mantenimiento a la máquina, pero sí la persona que labora allí o el dueño o el supervisor o lo que sea, sabe más o menos cada cuánto se le da mantenimiento a la máquina, ¿no? Entonces, allí a lo mejor otra columna, pudiera ser la de mantenimientos programados, programados a la máquina tal, ¿no? Pero especificar bien el nombre de la máquina, ¿no? Yo le voy a poner aquí, a la máquina X. Bueno, ahí no van a tener 30 registros, ¿no? Aquí solamente van a tener un dato. A lo mejor nada más pudiera ser, no sé, 2 veces al año. 2 veces al año y ese mantenimiento dura, no sé, por decir algo, 2 días. 2 veces al año, por decir algo, ¿no? Con duración de 2 días. Bueno, allí, como yo ya estoy especificando aquí las unidades, ya no las especifico acá. Todo esto lo estoy mencionando porque ahí en ese punto, en el inciso A, les está pidiendo que ustedes presenten evidencias de que demuestren la validez de esos datos. Entonces, si ustedes están muestreando o si sus datos van a ser por muestreo, pues van a tener que presentar una foto donde este, ustedes den fe de que están pues muestreando esos datos. Si van a tomar esos datos de registros o de datos históricos, pues presentar la foto del documento, del registro, o a lo mejor el archivo, si es que se los facilitan el archivo donde están tomando los datos. Ujú. Y si se los platican, nada más se los comentan, también esa opción es válida. Y ahí cómo lo referenciarían, pues de la siguiente manera. Vamos a pensar
Ustedes ya aquí tienen su tabla sobre todas los datos que registraron y a lo mejor estas primeras dos variables las registraron con muestreo. Este ya está. Yo las voy a numerar aquí. Uno, dos. Las registraron con muestreo. 3, 4 y 5 las registraron con datos históricos. 6, 7 y 8 se las platicaron. Pero ¿cómo justificarían eso? Entonces, una opción sería la siguiente. Aquí indicar abajo de la tabla uno, 2 y 3 se obtuvieron de muestreo. Y ahí ponen una foto. Es una o dos fotos, no vayan a querer poner todo el álbum, un álbum fotográfico, ¿no? Una o dos fotos nada más. Ajá, y ahí ponen sus fotos. Este, cuatro, ¿qué les había dicho? Cuatro, cinco y seis obtuvieron de datos históricos. Datos históricos, pues ya aquí ya ponen una foto del documento o ponen si les prestaron los archivos o si ya hay archivos que contienen esos datos históricos, pues aquí ponen el link, suben ese archivo a la nube y ponen aquí el link de de ese documento, de ese archivo. Ujú. Y luego, acá la 7, la 8, bueno, pues, obtuvieron entrevista, o sea que se los platicaron. Igual acá ponen el link. O sea, aquí entrevista, a lo mejor convendría que ustedes grabaran un audio de dicha entrevista, grabaran un audio o lo hicieran de manera escrita, también se puede. Pero a mí se me hace más fácil con un audio. Entonces, también, si es con un audio, aquí poner, ya que tengan ese audio ya hecho, lo suben a la nube y ponen aquí el link de ese audio o a lo mejor de ese escrito que ustedes van a considerar como entrevista. Pero pues les digo, a mí se me haría mejor que si algunos datos se los van a platicar, sea la referencia a través de un audio. Entonces puede ser de esta forma o también pueden hacer aquí uso de las referencias en, en- en Word. Entonces, de acuerdo a la fuente donde toman esos datos, de aquí van a elegir cualquiera de estas opciones. Por ejemplo, en el caso de la entrevista, como decía ahí, la entrevista. Aquí pues le pongo el nombre del entrevistado, título, pues título de la entrevista, ahí ustedes le colocan cualquier título, su nombre, cuándo hicieron la entrevista, este, el mes, etcétera, y aquí le dan en habilitar todos los campos para que aquí, en donde dice URL, también coloquen el link de la grabación o del documento donde ustedes registraron esa entrevista. Ujú. Les digo, puede ser un audio, un video o simplemente un escrito donde registren dicha entrevista. Ujú. Entonces, básicamente, esos datos van a provenir, o pueden provenir de tres fuentes. Uno, que ustedes los muestren, o sea, que ustedes los midan directamente, que los obtengan de datos históricos y que esos datos históricos deben de estar sustentados en algún documento o un archivo y que se los platiquen. Y si se los platican, pues tendría que ser referenciados como entrevista. Ujú. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta respecto a eso?
Creo que no, profe. Estamos bien. Entonces, nada más hay de tres sopas con respecto a la obtención de los datos. Les digo que ustedes los muestren, que los obtengan de datos históricos o que se los platiquen, pero sí deben de estar bien referenciados, o sea, no se los van a inventar. Bueno, eso es respecto al punto A, el inciso A, corresponde a todo eso que les platiqué. Y el inciso B, esto ya lo veremos más adelante, pero en realidad lo que toma más tiempo es esto, el inciso A. Entonces, una vez que ya tengan todo el registro de sus datos, aquí vamos a suponer que ya tienen aquí sus 30 datos o más. Después vamos a aprender a utilizar una herramienta estadística para ajustar todos esos datos obtenidos a una distribución específica. Entonces, al final, ya el software nos va a decir, por ejemplo, no sé, a lo mejor que esos datos se ajustan a una distribución normal con media de, ahorita estoy poniendo números al azar, media de 258 y una desviación estándar de 15, por ejemplo, ¿no? De 15, pero como mis datos están referidos en piezas por día, pues aquí también esto tendría que ir en esas mismas unidades, piezas por día. Lo mismo acá. Ya metería todos estos datos al software y el software me va a decir a lo mejor que esos datos se ajustan a una distribución de Poisson con media de 52 cubetas por hora. Y así le van a hacer con cada una de sus registros. Aquí como va a ser un solo registro, pues ese va a quedar igual, ¿no? Y por ejemplo, si algún dato es constante, algún dato siempre va a ser el mismo, ese también se va a ajustar a una distribución que precisamente va a ser la distribución constante. Es decir, ese valor nunca va a cambiar. No sé, por ejemplo, a lo mejor la cantidad de material por cubeta, pues se supone que siempre debe de ser el mismo, ¿no? Por cubeta, no sé, por la cubeta tipo 1, por decir algo. Cantidad de material, pues no sé, por decir algo, 150 gramos. No sé si ese es el caso, pero yo estoy ahí poniendo datos al azar. Entonces, ahí como siempre van a ser 150 gramos, pues una opción es simplemente dejar el primer dato o así repetirlo como yo lo estoy indicando ahí y al final ya nada más el ajuste me indicaría que es constante, que la cantidad es de 150 gramos. Ujú. Entonces, esto lo harían en el inciso B, pero les digo, esto ya lo vamos a aprender después. Digo, lo que les va a tomar más tiempo es la recopilación de los datos, pero ya teniendo esos datos, pues ya es de volada el obtener esos ajustes, porque simplemente es casi casi como copiar y pegar esos datos en el software y ya, y apretar dos o tres botones y en automático nos da el resultado. Eso sería entonces lo que se haría en el inciso B. En el inciso C dice que van a actualizar el diagrama con los ajustes obtenidos. El diagrama que presentaron del trabajo que acabamos de ver van a representar estos ajustes que obtuvieron o que hayan obtenido. Entonces, en el diagrama en donde se represente, por ejemplo, la producción de las cubetas, pues ahí tendrían que colocar en un cuadro de texto este ajuste. Y en donde
se represente también la producción de las cubetas, que sería ahí mismo en esa locación, me imagino, que se indique también este dato, pero ya estos datos irían en el diagrama. Ujú. Y finalmente el último punto, pues es otra vez una conclusión, pero ahora grupal y una por cada integrante. Ujú. Una conclusión respecto a lo presentado en este avance. Les digo, a lo mejor ahorita en la actividad que acabamos de revisar, a lo mejor no consideraron todos los posibles datos que van a requerir, pero acá ya al entender un poco mejor el sistema van a ver que pues les van a hacer falta más datos estadísticos de entrada, ¿no? Entonces hay que colocarlos. Ujú.